Huancavelica, el poder de la comunicación. Y en los micrófonos de Huancavelica 830M, el día lunes 6 de febrero, nada más ni nada menos que el señor economista Francisco Suet Morales, ayer ministro de Economía de este país, hoy analista económico y autor de varios, los gringos le dicen paper, varios documentos, ¿no?, de investigación económica. ¿Cómo está, economista? Bienvenido, buenos días. Buen día, Clever. Y por cierto, va a haber truenos en San Borondón, y como dices, como la ciudad es tan grande, de repente los truenos se quedan de este lado del río, pero en fin. Bueno, pero usted no sufre a estas alturas del partido de miedos, de que se altera el sistema nervioso por los truenos, ¿no? Nunca lo hice. Eso no es nada nuevo, mi querido amigo. Una cosa los truenos y otra cosa es que lo tronaron, ¿no? Así es, efectivamente. Y parece que hay algunos tronados, pero bien tronados, que van a quedar después del 19. ¿No? Después del 19. Bueno, ¿cómo estamos? Porque Francisco Suet Morales estudió en los Estados Unidos, un hombre con mucha formación académica, como se dice, yankee. ¿Cuál es la perspectiva de la economía norteamericana hacia el mundo o al resto del mundo con esta nueva administración, Donald Trump y compañía, Francisco? Buenos días nuevamente, Clever. Y digo buenos días porque para hablar de la economía americana a ratos hay que persignarse, ¿no? Hay temas de fondo, hay una subyacente burbuja de crédito que está expresada en el balance del Banco de la Reserva Federal, balance que hace 10 años era de unos 200,000 millones de dólares y que ahora es de unos 4 trillones de dólares, en otras palabras, aproximadamente la quinta parte de la economía. Y la razón por la que nada de eso ha despegado es porque la velocidad de circulación del dinero bajó considerablemente. Y como tú bien lo sabes, habida cuenta que eres del gremio, la inflación al final del día se define por la cantidad de dinero y por la velocidad de circulación. En otras palabras, cuántas veces da la vuelta este mismo dinero. En el caso de la economía americana, también el crecimiento del año pasado, pues no es que fue muy impresionante, 1,5%, y el hecho cierto es que respecto del señor Trump, por un lado, promete bajar los impuestos y por otro lado promete subir el gasto y sin embargo dice que va a bajar la deuda. Pues ese truco todavía me lo tienen que enseñar porque jamás lo he podido aprender. Y aparte de eso, todas estas prácticas de proteccionismo que son muy mal pensadas y que no tienen ningún asidero en la realidad, van a causar estragos en la economía americana si se llevan a cabo tal como están pensadas. Porque, por ejemplo, para construir un muro, ponerle un 20% de arancel a las importaciones, lo que hace es que al final del día los que paguen eso no sean los mexicanos, sino que sean los consumidores americanos. Y serán los consumidores americanos los que al final del día tienen que pagar este mal pensado proyecto de poner un obstáculo de esa naturaleza. Y uno cuando habla de comercio externo siempre tiene que pensar cuál es la complementariedad que existe entre las economías. Bueno, en el caso de la economía de México con Estados Unidos, la complementariedad es muy grande, tal vez un poco mayor
para México que para Estados Unidos, simplemente por razones de tamaño. Pero en el caso, estamos hablando de un flujo de comercio exterior de 580.000 millones de dólares. 580.000 millones de dólares, repito. Y para México, Estados Unidos es el segundo mercado. Para Estados Unidos, México es el tercer mercado. Y no solamente se trata pues de aguacates, de frijoles, de maíz o de productos básicos, llámalo así. Estás hablando de productos altamente industrializados con una dosis de valor agregado que se origina en los Estados Unidos mismos y que termina en los Estados Unidos también. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aplicación de partes y piezas para automóviles o automóviles ya debidamente ensamblados, equipo médico, equipo electrónico, petróleo. De todas maneras, no obstante que la producción petrolera americana ha subido, Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo también un importador de petróleo, porque las necesidades están por encima de la producción local. En todo caso, si esa ola de proteccionismo se extiende a Europa y se extiende al Asia luego de haberse salido de la Alianza Transpacífica, lo que nos hace de inmediato pensar es que el mundo se estaría preparando para una suerte de guerra comercial. Allá por el finales de los años 20, inicios de los años 30, hubo asimismo una guerra comercial que luego rebotó al no pago de las deudas y terminó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo lo que son acciones, todo aquello que representa acciones de agresión en materia económica, eventualmente terminan siendo agresiones políticas y creando diferencias entre los países y en ocasiones, como ya lo acabo de mencionar, pueden hasta terminar en guerra. Son las 7:22 en Huancavelica 8:30 AM, dialogando con el economista Francisco Suet Morales, ex ministro de Economía, analista económico actualmente. Saludamos a Kay Muset en Australia, que nos escucha a la distancia. Un abrazo. A esta hora acá, 7:23 y 15 horas después, allá en Australia. Usted, Lenín. Sí, para saludar al economista Francisco Suet y hacerle una consulta. Ayer hubo un debate organizado por un grupo editorial, por un pool de medios en realidad, porque ahí hay radios, periódicos, canales de televisión de un señor mexicano. Pero bueno, allí se organizó un debate y yo quería saber cuál es la lectura que tiene el exministro Suet sobre las soluciones, los planteamientos, las exposiciones en el ámbito de la economía que se realizaron la noche del domingo. Buen día, economista Francisco Suet. Buen día. Mire, sin entrar en una posición de preferencia, porque no es el caso en esta discusión, y ciertamente no es el caso de mi posición, porque yo daré mi voto a quien considere que esté más opcionado para sacar del poder al gobierno actual. Sí le puedo decir que de las diferentes intervenciones, la del señor Guillermo Lasso fue la más articulada y estructurada en todos sus elementos, particularmente si nos quedamos en el tema económico, en el ofrecimiento de una plataforma económica de liberación de la economía, de desatar todas estas amarras que el socialismo siglo XXI le ha puesto a la economía, volviéndola una de las economías más represivas de la región e inclusive del mundo, en la que menos libertades se tiene, y en consecuencia de eso condenando al fracaso a la economía, porque eso lo podemos ver por el lado del desempeño del crecimiento. Y el hecho cierto es que hay que, y este es un trabajo de costura muy fina, hay que por una parte empezar a bajar el ritmo de crecimiento y luego no solamente bajarlo, sino recortar
el crecimiento total del aparato estatal, y eso uno lo sabe en detalle el momento en que se sienta ya delante de las cifras y ve cómo éstas se arman. En otras palabras, ¿qué se puede vender en materia de activos? Empezando por 35.000 vehículos que hay, de gente que más del 90% de ellos lo que deberían de usar es bicicleta para la buena salud, o andar a pie, o andar en el nuevo y flamante metro de la ciudad de Quito, para que lo puedan usar y para que este pueda pagarse. Pensar también en que hay toda una serie de traslapos y competencias e incompetencias entre las diversas esferas de gobierno, llámalo ministerios, superministerios, ministerios coordinadores, secretarías, etcétera, etcétera. Un poco son expertos en ponerle nombre a las cosas simplemente para tratar de mimetizar el hecho de que se acabaron las ideas, y una vez acabadas las ideas lo único que hay que hacer es ponerle nombre a la redundancia. Creo que es necesario, una vez que se hacen esos planteamientos, hacer los ajustes en el tema burocrático. Hay que ver de esos burócratas cuántos son los policías, cuántos son los maestros, ¿no? Cuántos son los miembros de las Fuerzas Armadas, cuya presencia debe de ser permanente dentro del aparato gubernamental, y cuántos son burócratas, y de esos burócratas cuántos efectivamente son requeridos para estructurar un gobierno que sea operativamente ágil, al revés de este mastodonte que se ha creado. Segundo es el tema de toda la reprogramación de pasivos. Esto es absolutamente necesario para que los pasivos puedan ser no quiero decir que simplemente recortados. Eso conllevaría situaciones extremas como las que vivimos en el año 99, que nadie quiere repetir, sino más bien lo que quiero decir es que hay que cambiar el perfil. En los próximos 4 años, el próximo gobierno, se vería abocado a pagar una parte sustancial de la deuda externa pública, y por eso es menester que esos plazos sean alargados y que dentro de los cánones de una buena y competente administración económica se logre bajar las tasas de interés. Hay que recordar que por cada punto porcentual de rebaja en la tasa de interés se baja 10 millones de dólares por año por cada 1.000 millones de deuda. Entonces, cuando uno acumula los miles de millones que se deben y cuando uno acumula los años que están programados, esas economías sí tienen un peso importante. El tercer elemento es darle a los sectores productivos todas aquellas oportunidades que no han tenido. Y quiero en esto expresar que felizmente dentro de la discusión de anoche hubo una suerte de consenso, incluyendo del candidato AP, que era necesario cambiar este modelo fracasado que se ha seguido en los últimos 10 años, modelo de concentración estatal, como que el gasto público y la inversión estatal es lo que debe mover la economía. No, señor, eso condena a la economía a ser el esparpajo en el que se ha convertido la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana, si es que quiere remontar su problema, tiene que darle la viada y tiene que darle la pista suficiente a los sectores productivos para que en ejercicio de su responsabilidad le den el aliento requerido al crecimiento y a la inclusión, porque como todos sabemos, es un país donde hay exclusión social. La inclusión social se vuelve un imperativo en el diseño de cualquier política económica.
Son economista. las 7:31. 7 horas 30 minutos. Dele usted. Dele. Bueno, ahora, ¿es viable el Ecuador 2017-2021? ¿Tiene salida? ¿Hay una receta que lo pueda salvar? Se lo pregunto luego de haber visto declaraciones de este exfuncionario del gobierno, Carlos Pareja Yanuseli, quien adelanta pues que está vendido el petróleo de aquí hasta el 2026, creo. Entonces, se puede, sí se va a poder hacer cosas, desarrollar proyectos, implementar hospitales, escuelas, no sé, mejorar los índices de bienestar social. Se va a poder. Mire, Lenín, yo para comenzar no estoy de acuerdo con el análisis de Carlos Pareja Yanuseli respecto al tema del petróleo. En algunos temas, naturalmente, hay acuerdo. En otros hay una interpretación errada de las cosas, porque no se trata, primero, él ha hecho referencia, por ejemplo, a situaciones que se daban en el año 2011. En el año 2011 recién había un contrato con Petrochina, que ocupaba, como es aproximadamente el 40% de las ventas de petróleo en el país. El 60% estaba en lo que él llama los huecos del mercado. E inclusive en el punto máximo que fue alcanzado en el 2015 y en el 2016, se alcanzó hasta el 92% de las ventas bajo esta modalidad de largo plazo. Modalidad de largo plazo que, como ya lo hemos conversado con ustedes, se da en términos de precios del mercado, ¿no? Y la experiencia de diferenciales es una experiencia de diferenciales que más bien afecta a la época previa a la de los contratos de largo plazo, donde los diferenciales cayeron sustancialmente. En lo que tiene que ver con las ventas a futuro, bueno, pues lo que va ocurriendo es que conforme se llega a este pico, piensen en un triángulo en el cual se ha transitado hacia la cúspide, y esa cúspide se alcanzó el año 2016 en ventas de esta modalidad. A partir del año 17, esto es el año presente, empieza a caer. Hacia el año 21 solamente el 5% de las ventas petroleras a largo plazo estarán dadas de acuerdo a los contratos actuales. Esto de aquí no lo está diciendo Carlos Pareja Yanuseli, y el resultado de este análisis que yo hago, que es el correcto porque yo sí me he dedicado a ver estas cifras y estos contratos y las promesas de entregas con el debido detalle. Lo que ocurre es que petróleo, pues sí, excepto los anticipos cuyo saldo está más o menos en unos 1.200, 1.300 millones de dólares, porque todo el resto ya se pagó, ¿no? Los anticipos que quedan, pues ya están como es digeridos, ¿no? Ya están digeridos, ya están amortizados. Entonces lo que queda por delante es recibir, ¿no?, los ingresos petroleros que se tienen que recibir por toda la venta de todos y cada uno de los barriles de petróleo que se van a entregar. Y no es que se trata de que estos estén ignorados y no se vaya a recibir un solo centavo. Esa es una confusión verdaderamente grave, ¿no?, que se ha generalizado. No es así. Los ingresos del petróleo vendrán, ¿no?, de acuerdo a los cánones de estos contratos bajo los cuales se ha logrado tener un menor diferencial que en todas las épocas pasadas. Es más, en el año 12 y 13 el diferencial fue negativo, en el sentido de que el petróleo ecuatoriano, siendo de mucho menor calidad que el petróleo marcador, se vendía a más alto precio. Entonces, estas discusiones tienen que darse con la debida serenidad y conocimiento.
Pancho, te voy a interrumpir porque tengo una cadena aquí que cumplirla y la tomaríamos en cualquier momento, la vamos a retomar, esta información, este análisis que estás haciendo, y te agradezco y te pido disculpas por esta interrupción. No te preocupes, no te preocupes. Un abrazo para ti, saludos y buena semana. Ya, gracias.